para el día de hoy, Mystical Agriculture, que es lo que estamos viendo acá atrás mío. Apoteosis, así como muy por encima y básicamente por culpa de Mystical Agriculture, ya vamos a entender por qué. Y también Mob Grinding Utils, solamente por mejorar nuestro inventario. Vamos a aprender una manera de derrotar al Wither, es súper fácil, de hecho ni siquiera tienen que atacarlo ustedes. Bienvenidos a un nuevo episodio más de All the Mods 10 to the Sky. Ya ha pasado un buen rato desde el último episodio de All the Mods 10 to the Sky. Al día de hoy, pues en realidad creo que no he hecho mucho, según recuerdo. Pero lo poquito que he hecho les voy a mostrar al comienzo de este video, pues que he hecho después de esto. Y después vamos a ver varias cositas muy importantes que nos van a servir para seguir generando recursos. Las sieves que tenemos allá funcionan muy bien, generan muchos recursos y pues gracias a ellas es que ya tenemos lo que tenemos hasta el momento, lo cual es totalmente agradecido. Sin embargo, hay otras maneras de también generar recursos que pues nos pueden ayudar a conseguir aún más de lo que ya tenemos, que pues siempre he dicho que es mejor que sobre a que falte, ¿cierto? Y pues bueno, vamos a hablar de lo que ha pasado en este pequeño mundo que ya lleva unos cuantos días. Bueno, para comenzar, esto es como la idea de la sala de los reactores que generalmente hago. Es la idea porque estas paredes no me gustan al 100%, muy seguramente las voy a cambiar, pero pues bueno, eso será ya más adelante. De hecho, me hacen falta algunos reactores y pues ya tengo los materiales para hacer los reactores 100%, eso no es problema. El problema es que estos señores piden Blue Eyes y para conseguir Blue Eyes, digamos que yo en este momento yo tengo este extractor, pero este extractor es súper lento. Esto literalmente lleva casi todo el día ahí y esto es lo único que he hecho en todo el día. Entonces, prácticamente para eso es que quiero hacer Mystical Agriculture el día de hoy, ya después de que tenga acceso a las semillas de hielo, pues voy a poder hacer el hielo, lo voy a poder procesar con esto para hacer dry ice y pues va a ser más fácil. Esto no se los había comentado, pero pues bueno, les expliqué cómo funcionaba esto, pero no les expliqué este item translocator. Esto básicamente lo que hace es que jala las cosas de un inventario y las pasa a otro. Cuando uno craftea el translocator da 2 y así es como tiene que quedar. Esto tiene como un puntico, de hecho si le dan clic, si le doy clic a este se le va a salir ese puntico y el que tiene el puntico así hacia afuera es como el que está sacando y este es el que está recibiendo. Y es súper rápido, o sea, es tan rápido que casi ni se nota lo rápido que pasan las cosas. Es extremadamente rápido, súper recomendado. Y este señor de acá abajo, el que recibe, está conectado a una interfaz. Esto pues con el tiempo lo voy a cambiar nuevamente. Vamos a ver qué colores se me ocurren y si ustedes tienen ideas, estoy muy pendiente de los comentarios. Por otro lado, han pasado cositas acá arriba. De hecho, la casa que estaba ahí la quité y ya dejé todo listo para Mystical Agriculture, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Son 2 granjas, de hecho podríamos hacer hasta 4 granjas ahí, pues suave, sin ningún problema. Hago 2 nomás porque una va a ser para generar esencia al 100%. Buenas señores, ¿cómo me les va? Y esta va a ser solamente para las semillas. Por otro lado, y de hecho se me olvidó explicarles, este señor, esto es un player transmitter. Esto lo que hace es que transfiere la energía pues al que esté conectado, la va a transferir a mi inventario. O sea, con que yo ponga cualquier cosa que necesite energía en mi inventario, va a cargarlo con la energía que está acá. Esto funciona wireless, funciona de manera remota. Es muy fácil de hacer, se hace como cualquier otra cosa de POWA, tiene sus tiers. Este que yo tengo acá es un Spirit y lo que hace es que pues transfiere más energía y pues lo único que necesitamos aparte de eso es un Binding Card y también vamos para craftearlo vamos a necesitar una Aerial Pearl. Este se craftea así, el Aerial Pearl, y luego hay que darle clic a un zombie para que se convierta en un Player Aerial Pearl, que es lo que pide el primer tier. Ya en adelante no va a pedir más, va a pedir el tier anterior para poderlo craftear. Y luego va a pedir una Binding Card, que pues lo ideal es de una vez buscar un Enderman para se le da Shift, Right Click, o bueno, solamente Right Click si no estoy mal. Y lo que hace es que la energía o bueno, la transferencia de la energía funciona incluso en otras dimensiones, lo cual es súper útil para nosotros. Y de hecho, hablando de energía y wireless y todas estas cosas, inventario, este señor, este Wireless Buster, esto lo que hace es que aumenta el rango en el que yo puedo abrir mi inventario. Entonces, si vengo acá puedo abrir mi inventario, ¿cierto? Acá Acá ya no puedo abrir mi inventario y no estoy para nada lejos del control, como se dan cuenta. Entonces, lo que quiero hacer el día de hoy, primero que todo, para pues estar más tranquilo trabajando desde arriba, es un Infinity Range Buster.
Lo que pasa es que pide una Nether Star, es lo único difícil de conseguir. Y pues digo difícil porque pues no es del todo así como que, oh Dios mío, qué cosa tan complicada. De hecho, se van a dar cuenta que es lo más fácil del mundo. Y este funciona solamente en esta dimensión. Prácticamente puedo abrir mi inventario desde cualquier lado en esta dimensión, en el overworld. Si quiero abrir mi inventario en cualquier otro lado, tengo que craftear una Dimension Card, que son 4 de esos Infinity Busters y 4 Nether Stars. Entonces, pues eso puede que tome un poquito más de tiempo. De hecho, creo que podemos hacer de una vez solo que nos va a tomar un poquito de tiempo. Para eso, vamos, y pues para no morir en el intento, lo primero que vamos a hacer es que pues necesitamos las Wither Skeleton Skulls, estas cositas que se usan para invocar al Wither. Y pues digamos que lo más fácil es la Soul Sand, eso no tiene nada de ciencia, es lo más fácil. Y este sí, digamos que es relativamente difícil de conseguir. Digo relativamente porque pues, digamos, ya después de que tengamos acceso a estos loot fabricators, se vuelve súper fácil, solamente una sola predicción son 3, pero yo voy a hacer algo diferente. Y es que voy a convertir esta granja en una granja diferente. Digamos que un poco diferente, no es 100% diferente como tal, porque pues va a seguir generando mobs y pues o sea, va a cambiar, no va a cambiar nada prácticamente. Lo que va a cambiar es los mobs que van a salir. O bueno, en realidad lo que va a hacer es que va a convertir esos mobs que están saliendo ahí. Y eso funciona con Witchwater. Bueno, y esto es más o menos mi idea de cómo funcionaría esta granja. No estoy seguro si se va a funcionar así. Si no es con fences, voy a tener que hacer unos vidrios específicamente de Ender IO, que son vidrios que, pues depende, hay varios tipos de vidrio, por ejemplo, resistentes a las explosiones, no sólido, que no es sólido para jugadores o que no es sólido para enemigos. Y pues hay uno que pues no es sólido para enemigos, pero pues sí es o sea, es sólido para el resto de cosas. Entonces digamos que los enemigos pasan por medio de ese vidrio, pero yo puedo, digamos, poner esas cosas así porque para mí es un sólido, pues. Entonces vamos a ouch. Por eso es que hay que tener cuidado y no atravesársele a esa máquina. Entonces vamos a ver si funciona. Se supone que deberían los mobs, pues deberían spawnear. De hecho me faltó abrir una. Y listo, deberían igual los mobs spawnear tal cual. La diferencia es que al tocar el Witchwater, los zombies deberían volverse aldeanos zombies, los creepers deberían volverse creepers cargados y los esqueletos se vuelven wither skeletons. Entonces, pues parece que de alguna manera funciona, solo que sí está como un poco lenta porque se están quedando unos trabados, unos pegados allá. Entonces creo que voy a tener que quitar las fences de los lados, pero pues ya simplemente con eso ya podemos ver que tenemos estos Eye of the Storm que los vamos a usar más adelante. Y también los Wither Skeleton Skull, que es lo que nos interesa. Tal vez otra cosa que podría hacer para que trabaje más rápido sería mover o sea, todo ese setup, todo eso, pero más hacia adelante. Y así pues los bichos que estén ahí igual pues se van a empujar sin ningún problema. Creería yo que sería la única solución. Y pues sería así, es literalmente lo mismo, solo que lo moví un cubito más hacia adelante. Así pues igual los ventiladores tienen la oportunidad de empujarlos y pues van a llegar adelante más rápido. Creo que así debería funcionar mejor, creo. Y sí, efectivamente. Claro, es muchísimo mejor así. Efectivamente, eso es todo lo que teníamos que hacer. Si se preguntan por qué veo en la oscuridad, pues, y me dice otra poción así como les enseñé en el video anterior, para tener Night Vision. Entonces puedo ver en la oscuridad todo el tiempo, lo cual es hermoso. Y eso quedó funcionando al 100%. Ya estamos recibiendo Wither Skeleton Skulls. Y esto es de mis pruebas. Y también vamos a recibir, al parecer, un montón de carbón. Y seguimos recibiendo redstone, seguimos recibiendo glowstone, seguimos recibiendo ender pearls. Lo diferente es que vamos a dejar de recibir huesos porque vamos a recibir todo lo que boten los, los withers. Y aparte de el gunpowder que estamos recibiendo, la pólvora, también vamos a recibir este Eye of the Storm por los creepers que se están cargando gracias al Witchwater. Entonces, pues esto queda muchísimo mejor así. Solamente poniendo un cubito de Witchwater en el centro. Hermoso, ¿no? Pero mientras espero que esa pequeña granja genere lo que necesito, las cabezas de Wither, voy a hacer el pequeño cuartico, digámoslo, la pequeña habitación en la que voy a sacrificar muchísimos withers para las nether stars cada que las necesite. Esto es provisional, de hecho no creo, creo que debía haberlo hecho allá porque acá voy a construir. Ya lo voy a pasar para allá.
Y acá podemos usar una de mis herramientas favoritas, Building Gadgets, que me permite hacer, por ejemplo, esto de una manera muchísimo más eficiente. No importa cómo quede, porque pues igual ahorita le puedo quitar y le puedo poner. Y ya ahí de para arriba la vamos a dejar ligeramente alta, creería yo que por ahí. Y acá debería caber un wither. Acá queda abajo uno, o sea, acá cabe sobrado un wither. Y pues bueno, así es como quedaría entonces. Eso pues está todo tal cual, pues es un cuadrado normal. Lo único es que el piso no tiene cubos por abajo. Y voy a dejar acá un pequeño huequito para atacar al señor Don Wither. Y ya, pues bueno, lo único es traer los materiales y comenzar a farmear las Nether Stars que necesitamos. Importante, es Tinted Glass, es de Mob Grinding Noodles. Y pues como ahí lo dice que es tan fuerte que aguanta Withers. Entonces es buenísimo para eso. Hacer las arenas, las Soul Sand, recuerden que es más fácil si tienen los bloques por uno. Así no tienen que esperar muchísimo para que pues genere caos, si no tendrían que tener un montón de ese Witchwater por algún lado. Y listo, en menos de un minuto, 57 Soul Sands rapidísimas para comenzar a farmear este Wither. La verdad tengo un poco de miedo, no sé cómo vaya a funcionar esto, pero funcione bien. Pues si algo es lo que estoy seguro es que pues de ahí no van a salir, entonces pues por ese lado estoy tranquilo. Lo que no sé es cuánto me voy a demorar matándolos. Y de hecho necesito un Personal Shrinking Device, que esto me permite volverme extremadamente pequeño. Sí, de pequeño. Tan pequeño que quepo por este pequeño huequito de ojo. Ok, así se ve mejor la diferencia, ¿cierto? Efectivamente así me veo mucho mejor. Para que noten lo diferente. Y pues bueno, vamos a comenzar con esto. Generalmente hago lo siguiente. Pongo todo esto así y luego pongo todo esto arriba. Y por último, alisto las cabezas de estos señores poniéndolos así y ahora sí para que se empiecen a generar voy poniendo uno por uno y me alejo lo que más pueda. Pero porque no tengo ropa decente, si no tuviera, si fuera por otra cosa digamos que no me alejaría tanto. Pero bueno, ahí están los weirds, de ahí no se van a salir, entonces pues puedo acercarme acá y hacerles daño y no me van a hacer nada, pero pues seguramente esto va a ser un proceso demorado. Creo que fue una mala idea invocar tantos. El problema es que a veces se pierden, digamos, le bajo la mitad de la vida a uno y ese se corre como que se esconde hacia un lado y no puedo seguir bajándole la vida solamente a ese. Entonces le sigo bajando después la vida a otro y mientras tanto el que le había bajado ya la vida muchísimo se comienza a curar. Entonces creo que fue una mala idea hacer esto. Pues pensé que esta espada iba a tener más daño porque pues es una espada encantadísima, tiene sharpness y todo, entonces pensé que iba a ser más fácil, pero está siendo bastante complicado. Y ya este fue el último. Incluso con esta espada tenía looting y aún así solamente cada uno me botó solamente un Nether Star, ¿lo pueden creer? Es increíble. Y no sé dónde salió, alguno me botó un Snowball. What? Y bueno, con 5 Nether Stars solamente podemos hacer una de las tarjetas que necesitamos. Y ahí voy otra vez con otros 3 Withers. Ah, con que por eso me había salido nieve. Ah, ok, tiene mucho sentido. Bueno, de hecho, vamos a hacer algo. De hecho, quiero hacer algo diferente. Esto es una granja, bueno, no granja, es como es un cubo, esto es tal cual es. Tiene la misma función. Es para derrotar al Wither lo más rápido posible. Tiene una diferencia y es que pues primero solamente nos permite invocar un Wither y segundo, creo que nos ayudaría a matarlo muchísimo más rápido. Para eso, primero que todo tenemos que hacer un cubo 3x3. De hecho, esto lo saqué de una guía de alguien, un youtuber llamado Big Jim. Sale así tal cual en YouTube por si quieren ver sus videos. Sus videos son en inglés, desafortunadamente, por si solamente hablas español. Pero pues bueno, sí, así es como funciona. Pero pues bueno, sí, tiene un video muy bueno que de hecho pues da muchos consejos de All the Mods. Entonces, pues si te interesa, puedes buscarlo, Big Jim. Entonces tenemos que hacer un cubo 3x3. Vamos a poner 2 cubos hacia arriba y en el segundo vamos a poner como un anillo, así tal cual. Y ahora vamos a construir 3 veces más hacia arriba. Y esta de arriba, esta cara de arriba, la vamos a cerrar. Y pues el resto sí la vamos a dejar como en un hueco en el centro, ¿cierto? Entonces va a quedar así tal cual. Y pues básicamente eso es todo. Por último, podemos ponerle una spike de estas, una netherite spike, porque pues si es de cualquier otra, al Wither explotar, se va a dañar. Y ya debería quedar 100% funcional con algo de miedo. Tengo entendido que se debe poner, esta es como la cola del Wither, entonces se debe poner así tal cual. La cola debe quedar en el huequito del centro y al ponerle las 3 calaveritas debería
quedar guardado y escondido ahí y pues de ahí no se va a poder mover, hace nuestra vida mucho más fácil. Y que pues segundo, con esa spike que está en la parte de arriba se empieza a como a hacer daño el solito, entonces sí es mucho más fácil. Además que pues obviamente podemos hacerle daño, ¿no? Y pues funciona a la perfección. Súper, súper útil consejo. Y listo, ahí se fue el último Wither. Ya con esto podemos craftear nuestra Dimensional Card, que nos va a permitir usar nuestro inventario incluso si estamos en el Nether, en el End, en donde sea que estemos, vamos a poder entrar a nuestro inventario, lo cual es hermoso. Bueno, y ahora sí, entonces vamos a comenzar a lo que vinimos, Mystical Agriculture. Este es la granja que vamos a usar, ¿cierto? Los lugares que tienen dirt, que tienen pues esa tierra, son los únicos lugares en donde va a ir una semilla. Acá vamos a usar algo de Applied Energy Sticks. Sí, suena raro, pero pues vamos a usar algo de Applied Energy Sticks, que pues de hecho es algo que usa todo el mundo y es algo que vamos a usar más adelante para muchas cosas, porque no solamente funciona para esto de Mystical Agriculture. De hecho, muy seguramente el siguiente capítulo vamos a ver Yours, que pues es algo que también genera recursos, pero es mucho mejor que las Sieves. Y dicen que mucho mejor que Mystical Agriculture. Bueno, no mucho mejor que Mystical Agriculture, pero sí es un poco mejor que ese mod. ¿Cómo funcionaría entonces esta granja? Lo primero que vamos a hacer es quitar todos estos, esa terracota que tengo, la vamos a quitar y va a quedar con esta forma, ¿cierto? En la parte de abajo van a ir Crystal Resonance Generators de esta manera. Vamos a poner en todos los huequitos que ya quedan, siempre todos mirando hacia arriba. Ese cosito morado debe quedar como mirando hacia arriba, porque prácticamente esto lo que hace es que le da poder a los Growth Accelerators, que pues lo que hacen los Growth Accelerators es que hacen crecer las cosas mucho más rápido. Esto es de Applied Energy Sticks porque Applied Energy Sticks tiene una parte que también es algo muy parecido a los Geos, a los Geors, pero son estos Certus Quartz Crystals. Si ponemos estos Growth Accelerators, lo que hace es que los Quartz Crystals crecen muchísimo más rápido. Pero pues lo que casi nadie sabe es que incluso si ponemos Growth Accelerators por los lados, así tal cual como en este patrón, también van a funcionar. Sin embargo, creo que esto está al revés. Bueno, y tenemos un problema, o bueno, yo en mi caso tengo un problema. Solamente tengo que ponerlos así. Los tengo que poner desde abajo para que queden funcionales. Para saber que están funcionales, tienen que salir como esas partículas así, rayitos que se están viendo. Si no, pues claramente no van a estar funcionales. Entonces, tengo que encontrar la manera de ponerlos todos hacia abajo. Vamos a intentar con Building Gadgets a ver si funciona. Y sí, al parecer con Building Gadgets funciona. Y no tengo que quitar nada de abajo porque mi miedo era quitar cosas de abajo. Pues ya de hecho abajo está lo que hemos construido. Entonces no quería hacer eso. Simplemente Building Gadgets al rescate. Y así tal cual es como quedaría la pequeña granja. Acá en el centro pues claramente iría el agua de la granja y nada más. Entonces pues ya esto está funcional prácticamente. Hay un pequeño problema y es que, bueno, primero vamos a usar algo llamado pilots. No sé si los recuerdan, que hablamos del Harvester Pylon, este pequeño señor que es extremadamente fácil de hacer y extremadamente útil. ¿Y cómo funciona este señor? Simplemente él se pone acá en el centro de la granja. Tenemos que dejarlo waterlogged, o sea, él debe quedar con el agua dentro de él, así tal cual. Shift click por si de pronto no pueden. Ganar clic y pues acá podemos agrandar el área hasta un 9x9 y él va a trabajar en un 9x9. Lo único que tenemos que ponerle es una hoe. Y hasta donde tengo entendido, pues le puedo poner una hoe cualquiera, digamos, no sé, vamos a hacer una de diamante, que pues de hecho igual necesitamos una, pero eventualmente se va a romper. Y al romperse, pues claramente, pues no. De hecho, o sea, al romperse debería no funcionar, debería, pero al parecer sigue funcionando. Y eso es algo que van a arreglar eventualmente. Entonces no quiero dejarlo así en este momento, porque yo sé que eventualmente lo van a arreglar y pues voy a tener que hacer otra cosa. Entonces prefiero hacer una hoe que no se rompa. Y antes de eso, si le damos shift clic derecho, va a convertir todo en farmland, ¿cierto? Lo cual es hermoso. Y lo otro es que tenemos que también poner por los lados, porque por ejemplo, como sabemos, una granja normal cubre hasta 4 cubos a su alrededor desde el centro. Entonces el agua cubre 1, 2, 3 y hasta acá 4. Sin embargo, pues este señor le puedo poner también un Growth Accelerator acá, ¿cierto? Entonces tenemos que poner más Growth Accelerators hacia estos lados. Y listo, perfecto. Ahora sí, ya la granja está al 100%. Ahora volvemos a nuestro dilema con el
la Hoe. Acá tenemos que poner una Hoe indestructible. Podríamos ponerle una de Just Dire Things, pero tendríamos que encontrar la manera de enviarle poder, lo cual sería un trabajo extra. Podríamos también hacer una de Mystical Agriculture, pero esta toma muchísimo más tiempo porque tenemos que hacer cada uno de los tiers hasta llegar a su premium, y pues eso va a tomar bastante porque de hecho estamos iniciando en este mod apenas. Y la más fácil, entre comillas, vendría a ser la de Oldemodium, que pues si se dan cuenta, Oldemodium tenemos por montones. Oldemodium, digamos que en cuanto a lo que es Oldemodium, no es el problema. Tenemos 14.000 lingotes de Oldemodium, pero el problema es craftearla. Bueno, no craftearla, el problema es a smithing template. Y pues para hacer esta smithing template necesitamos una smithing template de netherite, y pues esa la podemos convertir en una Oldemodium smithing template. Sin embargo, para hacer esta, antes, la manera más fácil es con una Diamond Upgrade de Apoteosis, y para hacer esto vamos a necesitar estos Luminous Crystal Shards, que pues eso se hace simplemente en una salvaging table, dañando pues cualquier tipo de material. Si no estoy mal, del tier 3 hacia adelante. Esto ya lo vamos a explicar. Y también necesitamos estos Gemmed Infused Slates, que pues es súper fácil. Deep Slate con simplemente gemas aplastadas. Esto es lo más fácil del mundo. Entonces lo que sí va a tomar un poquito de tiempo es este Luminous Crystals, y pues no es tampoco años, ¿no? Es súper rápido de hecho. Pero antes de ir a hacer eso, vamos a dejar esto trabajando con lo que tengamos. Y para esto, él nos pide un inventario sobre él. Vamos a hacer un Ender Chest, pero no un Ender Chest normal, sino un Ender Chest de Ender Storage, que me permite modificar, digamos que el canal por el que estoy enviando las cosas. ¿A qué me refiero? Pues si se dan cuenta, tiene tres lineecitas blancas. Si tuviera un tinte, no sé, digamos verde, y le doy clic acá sobre esta, quedaría verde, blanco, blanco. Eso sería como otro canal, digámoslo. Y digamos que si pongo otro cofre así de tres líneas blancas en otro lado, pues voy a poder ver todo su inventario acá en este lado. Entonces es hermoso y es genial. Por ahora esta es la mejor opción que tenemos, es una opción pequeña, de hecho es bastante pequeña y eso es un problema. Esto pues al no tener tanto espacio puede que evite que la granja trabaje rápido, porque pues va a tener que hacer varios procesos para enviar todas las cosas que va a recoger. Sin embargo, pues bueno, por ahora eso es lo que hay, ¿no? Pero pues esto ya está funcional, simplemente tenemos que conectar este Ender Chest a nuestro inventario, ya les voy a mostrar cómo. Y aquí dice que el pylon está trabajando. Otra cosa que de hecho se me había olvidado es que tenemos que craftear red fertilizers, que están acá. Son súper fáciles de hacer, eso, vamos que eso es lo de menos, ¿cierto? Es muy fácil de hacer. Y lo vamos a poner en absolutamente todo nuestro farmland que esté cerca o que estén en esta granja. Y esto lo que va a hacer es que nos va a ayudar a que las plantas o las semillas que pongamos acá crezcan muchísimo, pero muchísimo más rápido. Y eso es todo. Para comprobar funcionamiento vamos a traer, creo que yo tenía como 3 semillas de Inferium, y las vamos a plantar acá, y esto es lo que va a pasar. Ellas van a crecer rapidísimo y las vamos a comenzar a mandar acá a este chest, y de ese chest vamos a ir a conectarlo a nuestro inventario para que el inventario pues guarde todo en su drawer en específico, que de hecho pues él ya tiene uno que debería estar acá, exactamente acá. Entonces podemos hasta 23 millones de Inferium Essence, lo cual es hermoso. Entonces vamos a volver a hablar de nuestro mod del capítulo anterior, que de hecho ya lo tengo acá súper listo, le cambiaron las texturas y se ve genial. Y es el Factory Manager. Nuevamente, View Examples, y vamos a hacer un simple programa. Le vamos a poner done, tiene que tener su disco, y vamos a recordar que vamos a jalar los labels, ¿cierto? Este ya tiene el label B plantado, y de hecho creo que debería tener también el label A. De hecho creo que tengo que quitarlo de acá y lo vamos a poner, en vez de en ese que estaba allá, lo vamos a poner en el Ender Chest. Label A, label B, y pues lo que ya debería estar haciendo es... bueno, y empujamos los labels al inventario, y ya ahora sí va a comenzar a trabajar. Y ya ahora sí ya está trabajando. Vamos a ver cómo esto comienza a crecer muy lentamente. Y ya ahora sí está aumentando lentísimamente, pero está aumentando. Por algún motivo estaba enviando también a este drawer, que no sé por qué estaba especificado también para Inferium Essence, pero bueno, ya está ahí, y pues ya esto está funcionando. Lo único que me queda es poner más semillas de eso, y luego de eso vamos a venir acá a mirar apoteosis. Esta granja no siempre va a estar corriendo con estas mismas semillas. De hecho, eventualmente las vamos a cambiar. Al comienzo digamos que sí necesitamos bastante Inferium para ir avanzando en el mod, y pues para otras cositas, pero no va a ser siempre así.
de hecho eventualmente ya vamos a tener tanto Inferium que pues nos va a sobrar. Y pues al parecer funciona perfectamente. Todo se envía a tiempo por el Ender Chest. Y ya pues ahí va trabajando. Ahí vamos. Y ahora sí, apoteosis. Bueno, apoteosis, yo ya lo tengo acá un poco configurado, digámoslo. Ya estaba apartando las gemas, entonces pues ya tengo una buena cantidad de gemas. Simplemente pues quito antes tenía un filtro que prohibía que pues cualquier cosa de ese mod de apoteosis lo eliminaba. Ahora lo que hace es que recibe esas cosas de apoteosis y esta pipe tiene 3 filtros. Cada uno de esos filtros es un tier de cada gema. Entonces simplemente tienen que tomar una gema de cada tier y ponerla ahí y pues ya eventualmente las va a comenzar a separar y las va a mandar a su respectivo cofre en donde pues va a estar guardando cada una de ellas, ¿cierto? Ahora lo que necesitamos es avanzar en apoteosis y para eso necesitamos presionar control T. Esto funciona por tiers y pues la primera es Haven, Frontier, Ascend, Summit y Pinnacle. Este mod es súper poderoso. Yo jugué All the Mods 9 si no estoy mal y ahí se podía incluso hacer una granja de apoteosis que generaba una cantidad increíble de gemas y de armadura que hacía la ropa muy, muy, pero muy fuerte. Entonces, esto es lo que va a pasar acá, solo que lo han cambiado y ahora tenemos que hacer cada una de estas tiers. Para hacer cada una de estas tiers, simplemente pues tenemos que ir haciendo cada una de las cosas que nos dice cada una de esas quests. Entonces, yo estoy en Haven en estos momentos. En Haven es simplemente usar equipamiento el normal, digámoslo. Entonces, para eso voy a tener que venir acá y quitar el tag de armors. Entonces voy a tener que venir acá a mi filtro y esto se puede bajar con la ruedita del mouse. Vamos a quitar el que dice armors y el que dice tools. Y vamos a esperar a que este señor comience a botarme esas armaduras y esas herramientas. Por ejemplo, acá ya salió una herramienta, ya comenzó a salir una armadura también y es simplemente pues me las tengo que poner. No es más con ir poniéndome las cosas, solo me las tengo que poner una vez. Ya al darle control T, por ejemplo, acá me va a decir que ya me equipé las botas. Por ejemplo, ya me salió el casco. Entonces el casco simplemente vengo y me lo pongo. Esto ya me lo puedo quitar. De hecho, lo puedo botar directamente sin ningún problema. Pero bueno, mientras esto va generando esa ropa, tengo que encontrar una manera de separar también esa ropa de ese cofre, porque pues primero obviamente la ropa no se va a estaquear y va a ocupar esos espacios que me quedan y pues voy a quedar sin espacio en mi inventario y tengo que separarla porque voy a necesitar sacar material de esta ropa con una salvaging table, si recuerdan, para hacer lo que estábamos hablando anteriormente. Para eso lo que tengo que hacer es que vamos a hacer una armory que es de functional storage. Es muy fácil de hacer. 3 drawers de cualquier tipo y un redstone comparator. Y esta cosa solamente envía armadura hacia ahí. El problema es que esto no deja ver el inventario que tiene adentro. Para eso creería yo que podemos usar la lectern que teníamos de antes. Vamos a ponerla, vamos a hacerle un pequeño huequito acá, así bien bonito. La vamos a poner acá y ahora vamos a buscar acá Bookworm y la vamos a poner acá y con la Dominion Wand le vamos a decir que listo. Ahora al ingresar acá debería poder ver las cosas que están acá dentro del Armory, pero ahora lo que tengo que solucionar de alguna manera es que pase las cosas porque por algún motivo no está pasando las armaduras y todo eso hacia ese Armory Cabinet. Y bueno, al parecer era algo de la pipe. Simplemente volví le di clic para ponerla como en modo extracción y pues está pasando todas las armaduras, que era lo que queríamos. Y ya las podemos ver acá también. Y entonces al volver a aprender esto, todo debería funcionar a la perfección. Bueno, esto solamente tiene, a ese Armory Cabinet solamente le caen como 4000 armaduras nomás, entonces hay que estar pendiente para después volver a poner los tags. Sin embargo, pues esto es por ahora. Por ahora solamente lo que necesito es sacar, por ejemplo, botas. Ok, de hecho creo que yo estoy equivocado un poco. Yo ya había pasado Haven, yo ya estaba en Frontier, pero tenía que completar Frontier, o sea, ponerme las cosas verdes, si no estoy mal, para poder avanzar a Ascent. Ahora estoy en Ascent y dice que tengo que derrotar a un Apothec Invader y tengo que ponerme un pecho uncommon y unos pantalones uncommon también. Para este Ascent lo único que me hace falta vendría a ser uno, los leggings, que pues bueno, estoy esperando a que salgan, y segundo, el derrotar un Apothec Invader, que son unos bosses que salen, pero
al tener esta granja solamente van a salir dentro de esta granja. Lo que podría hacer sería como una isla aparte o algo totalmente aparte en donde puedan spawnear mob para que spawnen los bosses allá y pues después esperar hasta que salga el boss y pues tener mucha paciencia. Mientras tanto, para la salvaging table que tenemos que hacer, simplemente necesitamos gem dust. De hecho, ahí spawné un boss de esos, si se dieron cuenta. Miramos a ver si me soltó los pantalones que necesito. Sí, me soltó los pantalones azules, que son los que necesito. Con eso ya completo todo lo de la Ascent. Lo único que me falta es el Apothec Invader. Mientras tanto, yo quería ver lo de la Salvaging Table que me faltaría. De hecho, ya tengo para la Salvaging Table. Lo único que me falta vendría a ser Gem Dust, que Gem Dust es extrañamente fácil. Simplemente necesitamos un Anvil y necesitamos gemas. Cualquier gema puede ser, de hecho, esto así me deja sacar por stacks. Vamos a sacar las gemas blancas, pueden ser estas, y las vamos a tirar acá en el piso, en cualquier lado, con el magnet desactivado. Las vamos a tirar acá en el piso y les vamos a dejar caer un anvil encima y eso las va a volver dos. Y pues bueno, ya eso es todo lo que teníamos que hacer. Prácticamente ya podemos hacer la salvaging table. Y lo cool de la salvaging table es que prácticamente me permite de alguna manera automatizarla. Para esto yo creo que la voy a poner acá atrás. Podemos ponerla exactamente detrás de nuestro inventario y creo que podríamos ponerle una pipe. Miremos si funciona de esa manera y le configuramos para que saque las cosas de acá y esto debería automáticamente, efectivamente, lo vuelve como los materiales iniciales, ¿cierto? Entonces, esto no les recomiendo que lo hagan hasta que pues ya tengan una parte completa de todo. Y de hecho, si se dan cuenta, las empieza como a botar el piso. What? Pero ya tenemos una parte de los Luminous Crystal Shards, que es lo que necesitábamos para el template. Y qué curioso, no sabía que esto botaba las cosas al piso. Y pues bueno, esto genera todo tipo de material, no solamente genera una parte de cosas de apoteosis, como por ejemplo estos Mysterial Scrap Metal, que no funciona para casi nada, pero también genera, o bueno, devuelve oro, mejor dicho, devuelve los materiales base. Entonces, si es una armadura de diamante, pues me va a devolver diamantes. Y de hecho, creo que ya con eso podremos hacer la template, ¿no? Solamente venimos acá, nos faltan los Gemmed Infuse, Deep Slate, y para hacer Deep Slate rápidamente, y precisamente eso es lo que quiero arreglar el día de hoy, el que si necesito un material, tenga que ir hasta a mis sieves y pues meterme por allá y esperar a que consiga como lo que necesito. Es un poco fastidiosito. Para eso quiero avanzar en Mystical Agriculture. Y ahora sí, ya deberíamos tener todo para el template. Por ahora solamente necesito uno. Y con eso tenemos nuestro primer material de Oldemodium. Bueno, nuestra primera herramienta de Oldemodium. Esto, de hecho, cuando se daña deja de funcionar. Sí, ya lo arreglaron. Por eso precisamente es que quería que esto funcionara con un arma indestructible. De hecho, se destruyó antes las cosas de diamantes. Cuando se dañaban, quedaban como ahí en el inventario para arreglarlas. Al parecer, pues ya lo arreglaron, pero pues esto ya está funcional porque esa how no tiene durabilidad y pues va a trabajar infinitamente acá. Antes de seguir avanzando con Mystical Agriculture, tengo que arreglar esto de alguna manera porque está botando una cantidad de materiales impresionante y creo que con este mismo Item Collector puedo hacer que recoja todo. Solamente lo que está ahí adentro y pues igual acá adentro no va a caer nada más, entonces creo que así queda perfecto. Acá dentro de este señor ya deberían comenzar a salir cosas como estas, todo funcionando a la perfección. Y bueno, vamos entonces a resolver el último problema del día de hoy y es el hecho de que, no sé, necesito arena y tengo que ir a mirar los sieves o necesito deep slate y tengo que ir a meterme por allá o necesito hielo y pues ajá. Vamos a hacer semillas de Mystical Agriculture. Para eso necesitamos un altar. Ese altar, estoy mirando dónde lo puedo poner. De hecho, creo que lo puedo poner acá. Simplemente ponemos el altar acá y se pone el Infusion Altar en el medio, junto con 8 pedestales a los lados, tapando los. Ahí se alcanzan a ver como las guías. Y pues básicamente esto ya es funcional. Eso es todo. Acá yo siempre le pongo un cubo de redstone debajo para que funcione automáticamente porque esto lo vamos a automatizar en estos mismos momentos. Y para automatizar esto simplemente tenemos que poner, le pongo 3 modular routers. Y bueno, el del centro solamente va a enviar hacia allá.
con un sender module. Simplemente el sender module y ya. El de acá, bueno, los otros dos de hecho se van a repartir los pedestales. Cada uno de estos distributor modules van a tener 4 pedestales en este orden. Entonces, esos tienen 4, o sea, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y el resto va a tener los otros que faltan. Y cada uno va a ir en un modular router. Y pues, básicamente eso es todo. Las primeras semillas que quiero hacer son todas estas. Son como, bueno, pues lo básico de Mystical Agriculture, Air, Earth, Water, Fire. Y las de, pues las cosas que quiero tener como para craftear en caso de que necesite, como por ejemplo Stone, o bueno, piedra, tierra, madera, hielo, deep slate, cosas como la naturaleza, tintes, cosas del Nether y bueno, mejor dicho, estas son las cosas que quiero hacer. Es tan fácil como entonces, primero que todo, vamos esto es el altar, ¿cierto? Entonces tengo que hacer 4 estos Earth Agglomeration que me piden de este Short Grass. Por otro lado también pide Inferium, que pues esto es extremadamente fácil de hacer. Y en el centro pide una Prosperity Seed. Entonces esto funcionaría de la siguiente manera. Pongo la semilla en el centro y lo que va a hacer es que va a enviar la semilla allá hacia el centro. Y pongo el Inferium en una y el Agglomeration en el otro. Y esto ya simplemente cuando esté todo en su lugar va a funcionar y va a pues quedar ahí automatizado. Lo pueden automatizar un poco más y ponen un modular router acá que jale lo que salga de acá y ya, eso es todo. Este señor va a ir acá en esta granjita acá al lado. Esta por ahora va a ser específica y solamente para hacer Inferium, mientras pues ya consigo una buena cantidad. Eventualmente voy a empezar a quitar esas semillas y voy a dejar por ahí unas 4 o menos, incluso nada de Inferium, quién sabe. Pero pues bueno, eso va a ser más adelante. Por hoy, y pues básicamente lo único que quiero hacer son todas estas semillas, que pues eso no los va a aburrir con ese proceso. Ya les expliqué cómo funciona el altar, cómo se craftean y pues ya también esto ya se les expliqué también de esa manera. Por último, voy a dejar algo extra, que esto va a ser el capítulo del día de mañana, que es Extended AI. Para extender ahí tenemos que hacer una semilla, de hecho, una semilla de entro. Para eso necesitamos una entro seed que se hace pues de esta manera. Y vamos a ver si con solamente 4 me alcanza. Para eso tenemos que hacer un Fluix block, que pues es simplemente 4 de estos. Vamos a hacer 4 de una vez y vamos a ver si con 4 alcanza. Y de hecho esto lo vamos a hacer funcionar con lo que aprendimos el día de hoy, con los Growth Accelerators. Entonces le vamos a poner Growth Accelerators por todo lado y le vamos a conectar también de estos Crystal Acceleration cositos, porque bueno, si no le conectamos esto prácticamente esto no va a funcionar de ninguna manera. Entonces recordemos que se tienen que ver las partículas así como de los rayitos para que esto funcione y simplemente dándole clic a esto debería comenzar a crecer y tenemos que sacar 32 de estos entro shards o entro clusters. Acá salieron 5. Bueno, esto es genial porque mi pica tiene fortuna, entonces esto va a ser mucho más fácil. Pero pues simplemente con 32 ya podemos iniciar. Esto es lo inicial de este mod. Nuevamente es simplemente les estoy mostrando lo que vamos a hacer en el siguiente episodio para evitarnos la parte del pues comienzo. Y pues por hoy, amigos, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por haber visto el episodio del día de hoy. Espero haya sido de ayuda para ustedes. Espero hayan aprendido algo nuevo. Como siempre, les agradezco. Recuerden que si pueden dejar un comentario, un like o incluso un follow a mi canal, me ayudan muchísimo de una manera gigante. Muchísimas gracias otra vez por todo el apoyo, por haber visto el capítulo. Tengan un lindo resto de su día y nos vemos en el próximo episodio.